El doctor Mario Alonso Puig, que es el reconocido psiquiatra, conferencista y escritor español que nos invita a descubrir el camino hacia la felicidad y el bienestar a través de sus profundas reflexiones sobre la mente, las emociones y la espiritualidad. En su obra, como en el libro El Camino del Despertar, nos enseña que la felicidad no es un destino, sino un estado mental que podemos cultivar. A través del control de nuestros pensamientos y emociones podemos encontrar el equilibrio y la plenitud en nuestras vidas. Sus palabras llenas de inspiración y motivación nos guían en la comprensión de cómo mejorar nuestras relaciones, superar los miedos y alcanzar nuestros sueños. El doctor Mario Alonso Puig nos invita a conectar con algo más grande que nosotros mismos, encontrando sentido y propósito en la vida. Su mensaje, respaldado por evidencia científica y sabiduría espiritual, ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Él es mi invitado a este episodio. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Doctor Mario Alonso, realmente es un verdadero privilegio, todo un honor que usted esté aquí conmigo en Libro al Aire. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues estoy muy bien, muchas gracias por su amabilidad y estoy feliz. Estoy feliz de estar aquí en Colombia y especialmente en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Doctor Mario Alonso, uno encuentra de usted muchos clips, muchos extractos de videos en las redes sociales, todos haciendo pequeñas citas o extrayendo algún tipo de mensaje que usted está brindando. ¿Qué cree usted que la gente piensa sobre usted, sobre Mario Alonso, que puede que no sea cierto? Pues es muy buena pregunta, tengo que pararme a pensarlo. Yo creo que lo que, lo que me yo voy a decir lo que me transmiten. Sí. Entonces, quiero pensar que lo que me transmiten es lo que piensan, porque si no, no tendrían por qué decírmelo. Y me transmiten un enorme cariño, una extraordinaria gratitud, y me cuentan historias de cómo ciertas cosas, ciertos mensajes, ciertos conceptos han tenido un poder transformador en sus vidas. Eso es lo que me transmiten. Lo que piensen más allá de ellos realmente no lo sé. Hay algo que usted indudablemente ha aprendido de una forma dolorosa en su vida y que no hubiera podido ser de otra manera, como quizá a todos nos pasa. ¿Qué es lo que transformó a Mario Alonso Puig en lo que es hoy? ¿Cuál es ese dolor que usted dice, resalto este entre tantos que pueden ser naturalmente? Pues el primer dolor fue sentir el dolor del mundo. Y puede parecer una cosa un poco extraña, pero lo voy a explicar perfectamente con una experiencia que tuve yo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela, y estaba viendo un programa de televisión, era televisión en blanco y negro, había 2 canales en España, imaginemos que hablamos Sí. de hace muchos años, y había tenido lugar un terremoto en América Latina. Y se veía pues, una serie de escenas verdaderamente dantescas, ¿eh? Los cuerpos de seguridad y bomberos, etcétera, y toda la población intentando sacar a las víctimas de los escombros. Y recuerdo un comentario que hizo el reportero que fue el siguiente: los médicos hacen lo que pueden para ayudar a las víctimas. Y en ese momento yo sentí el dolor de las personas que estaban atrapadas entre los escombros y sentí la llamada a reducir de alguna manera ese dolor. Y en ese momento tomé una decisión que transformó por completo mi vida. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza. La decisión que tomé fue la de hacerme médico. Nunca se me pasó por la cabeza dedicarme a la medicina. En mi casa no hay ningún médico, en mi casa no se hablaba de medicina, yo no tenía ninguna inclinación hacia la medicina. Me gustaba mucho la biología, pero la medicina no era una cosa que me llamara la atención. Y ese fue el primer dolor que de alguna manera me invitó a seguir una senda determinada de la cual me siento muy agradecido. Ya que estamos hablando del joven Mario Alonso, cuando era, no sé, estudiante, primer año de medicina, quizá, como usted bien lo menciona, después de haber tomado esa decisión, haciendo ese poco de memoria, ¿ese joven Mario Alonso sería su seguidor o necesariamente estaría empezando a recorrer su camino de ley?
tan difícil mirar hacia atrás cuando han pasado tantos años. Lo que yo sé es que el espíritu de ese joven Mario, el espíritu de investigador, el espíritu de buscador, está presente en el Mario actual. Por tanto, ha habido una línea de continuidad. Sí es cierto que los conocimientos que el Mario de hace tantos años tenía, pues son mucho menores que los que tiene el Mario actual, y las experiencias que el Mario actual ha vivido, pues son verdaderamente transformadoras. Cuando yo era un joven estudiante de medicina, nunca imaginé que hubiera podido vivir, experimentar las cosas que he visto y he experimentado. Todos llevamos heridas, lo menciona usted, las que lo fueron construyendo. De hecho, se ha puesto de ejemplo. Son traumas. ¿Son esos traumas los que más nos definen en la vida? Bueno, es una reflexión sobre la que nos tenemos que parar, porque hay traumas y traumas. Yo no puedo decir en absoluto que haya experimentado los traumas que han experimentado otras personas en su vida. Maltratos, abusos, desprecios, humillaciones, hambre, miseria. Entonces no soy quien para decir si ese tipo de traumas realmente, necesariamente se convierte en una evolución. Lo que sí puedo decir es que en lo que yo he vivido, en en mis heridas, en mis pequeños traumas, he procurado que, lejos de convertirse en fuente de miedo o de resentimiento, se convirtieran en la base de un crecimiento. Y sí conozco personas a lo largo de todos estos años que han experimentado traumas muy, muy serios, muy, muy profundos, y sin embargo no han convertido esos traumas en una justificación de por qué no han conseguido hacer realidad sus sueños o tener una vida con verdadero sentido, sino muy al contrario, son personas que, a pesar del dolor, a pesar de esa cruz, han sabido atravesarla y encontrar la luz. Y por eso son ejemplos y referencia para muchos de nosotros. Entonces sí podría decir que la herida se convierte en el motor. Lo que es importante es que sea un motor de crecimiento auténtico, no un ejercicio del ego para demostrar a otros que se ha llegado donde dijeron que nunca llegaría uno. De ahí puedo extraer dos preguntas que me parecen supremamente interesantes e importantes para tratar de visualizar. Lo primero es esa transformación de lo que ocurre, que no es necesariamente lo mejor, que no sé si califica siempre llamar todo como negativo, pero supongamos que lo es, que no es como nosotros lo esperamos. Esa transformación hacia algo que nos impulse, ¿eso es lo que usted llama el fluir? Yo llamo fluir a conectar con una sabiduría interior que es capaz de guiarnos de una forma totalmente creativa y absolutamente novedosa a través de desafíos profundamente complejos frente a los que nos encontramos. Este fluir se viene estudiando en el campo de la medicina y la psicología desde hace años. Hay personas que le llaman entrar en la zona, y es una conexión increíble con todo lo que existe. Es como si el pensamiento dejara de funcionar y todo fuera plena conciencia. Plena conciencia. Yo recuerdo hace muchos años, yo he hecho mucha cirugía de tiroides, tanto en España como en Estados Unidos, pero recuerdo una vez un enfermo que vino a mi consulta con un bocio. El bocio es el agrandamiento del tiroides, es lo más grande que he podido ver yo en la vida. O sea, era de tal tamaño que no solamente el cuello alcanzaba una proporción como si tuviera un melón, sino que parte de ese bocio, parte de ese crecimiento tiroideo, se introducía en lo que se llama el estrecho torácico superior, que es la parte de arriba, y se apoyaba sobre el corazón. Y esto lo vimos con el escáner. Entonces, a pesar de que yo tenía bastante experiencia en cirugía tiroides, nunca me había encontrado con un tiroides de semejante envergadura.
Y me acuerdo que, había incluso la posibilidad de tener que abrir el esternón para poder operar desde ahí, porque quizá no pudiera salir por el cuello, ¿no? Pero recuerdo que precisamente lo que hice fue aplicar algo que yo había aplicado en cirugías muy complicadas, que era visualizar. Era visualizar, obviamente estoy hablando del día anterior, por supuesto repasándome toda la anatomía, repasándome toda la técnica quirúrgica, repasándome todas las malformaciones anatómicas, todo. Pero lo que hice fue visualizarme a mí en el quirófano de tal manera que la operación fuera una operación perfecta. Entonces esto no solamente es una cosa que se me haya ocurrido a mí, lo hacen neurocirujanos en Canadá, lo hacen pilotos que tienen que hacer pilotos de carreras, etc. Entonces, lo impresionante fue como al día siguiente realmente era como si mis manos fueran solas. Es como si no hubiera pensamiento, es como si hubiera una inteligencia superior que dirigiera con una precisión absolutamente sobrecogedora, y hablo de que tenía ya bastante experiencia en esta cirugía. Aún así, lo que yo viví era de otro orden. Y conseguí sacar ese tiroides, elevarlo, extraerlo del tórax, y ningún tipo de complicación. Y yo me quedé luego verdaderamente fascinado, ¿no? Diciendo, esto es realmente el fluir, ¿no? Es el entrar en la zona. También sabemos que le sucede a atletas. En un momento determinado dejan de pensar y entran como en una conexión tan profunda con todo lo que les sucede, que sale un potencial extraordinario. Entonces, todos de alguna manera podemos tener experiencia, o con artistas. En un momento determinado es como si se parara el tiempo y como si empezaran a pintar o a esculpir de una manera nueva y diferente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque habla de la existencia de un potencial dormido en cada uno de nosotros. Ahora, Doc, pero entonces uno no vive permanentemente en ese estado. ¿Es un estado que uno alcanza en Sí, algunos momentos no, no. particulares? Sí, totalmente. Es decir, eh, todo lo que sabemos, los estados de fluir o los estados de estar en la zona, son estados que se dan en determinadas situaciones. Si es verdad que, sobre todo en determinados campos, como el campo del Zen, se habla de que se puede alcanzar ese estado de fluidez, de conexión absoluta con todo lo existente, de sentido de unidad, de una manera definitiva. Sin embargo, en lo que yo conozco y en lo que yo he experimentado, la mayor parte de las veces son momentos puntuales. Lo que pasa es que estos momentos puntuales tienen la capacidad de transformar tu vida. Son momentos excepcionales. No, Sí, no, no obedecen a lo excepcional. Óigame, Doc, le decía yo que me había usted puesto en mi cabeza dos preguntas. Esa era la primera, la del fluir, que me pareció una explicación maravillosa. La segunda es sobre el ego. ¿El ego está tan satanizado? ¿El ego es necesariamente malo? ¿O hay un ego que es positivo y otro que no? vamos a ver cómo puedo contestar esta pregunta, porque es una pregunta muy compleja. Entonces, vamos a ver. Voy a contar una metáfora para que se entienda. Vamos a imaginar que yo tengo una vida extraordinaria, ¿m? Que mi vida está llena de alegría, está llena de serenidad, está llena de confianza, que me llevo maravillosamente bien con todas las personas que hay en mi casa. Es decir, es una vida verdaderamente vivida plenamente. Y vamos a suponer que de repente me duermo, y al dormirme empiezo a entrar en un sueño que no se parece a lo anterior. Es un sueño que tiene tintes dramáticos, puede tener puntos agradables, puntos interesantes, y puede tener puntos también bastante duros de afrontar. El ego es lo que nos hace dormir, lo que nos hace creer que ese mundo de ensoñación
que estamos viviendo es la realidad. El ego es lo que nos separa de la realidad. Obviamente, el ego nos da algunas cosas, igual que en el sueño, que son agradables, pero hay otras que no lo son y que son además innecesarias de sufrir. Por tanto, el ego es lo que nos aleja de la verdadera realidad que somos. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos tener un ego sano, por decirlo de una manera entre comillas, o podemos tener un ego tremendamente disfuncional. La persona que tiene un ego sano es una persona pues que se alegra con las cosas alegres, que se entristece con las cosas tristes, que bueno, le hacen una faena y busca perdonar, aunque le cueste, que mantiene la ilusión y que sabe de alguna manera quién es. La persona que tiene un ego disfuncional es una persona que tiene una mente tremendamente reactiva. Es decir, está constantemente a la defensiva, está constantemente sospechando, cree que vive en un universo hostil y por eso tiende a alejarse de los demás, tiene miedo de los demás, piensa mal y acertarás. Entonces, el ego es malo. El ego no nos da lo que nos da el estar despiertos. Por tanto, no es posible vivir sin ego en la dimensión material. Lo que tenemos es que conseguir que el ego no sea lo que defina nuestra vida. Es decir, que aunque tengamos ese ego, no sea el ego el que nos tenga a nosotros. ¿Cuándo sabemos que el ego le tiene a una persona? Cuando lo único que le importa a esa persona es el poder, la fama y la fortuna. Cuando lo único que le interesa a esa persona es todo lo que a ella le interesa, todo lo que a ella le conviene. Y es indiferente a las necesidades de los demás. Es indiferente a encontrar cómo puede contribuir para el bienestar de los demás. Entonces, por eso yo diría que el ego, más que bueno o malo, es profundamente limitante. Doc, y en ese sentido de lo que es limitante y de lo que dijo ego sano, el amor propio, la mejor versión que tanto buscamos, que tanto tratamos, hace parte de ese ego sano, necesita de ese ego sano para lograrlo. Porque cuando hablamos de eso, también muchas veces hacemos hincapié en el no fijarnos qué es lo que piensan los demás de nosotros, sino cómo somos nosotros mismos, para nosotros mismos. Bueno, el amor propio no es incompatible para nada con el amor a los demás. Es más, es muy difícil, y a mí no me suele gustar usar la palabra imposible, pero en este caso la voy a utilizar, es imposible amarse de verdad si uno no ama a los demás. Y es imposible amar a los demás si uno no se ama a sí mismo. Entonces, nosotros el tipo de amor que experimentamos es un amor que muchas veces es un simple trueque. Yo, Mario, me quiero a mí mismo si soy como me gustaría ser. Y cuando no soy como me gustaría ser, dejo de quererme. Ese es un amor absolutamente condicionado. El amor real es si yo me quiero con mis aciertos y con mis fracasos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cometo un error, en lugar de, como decimos en España, hacer leña del árbol caído, en lugar de señalarme con el dedo, me doy una mano para levantarme. Entonces, cuanto más cercanos estemos a esta forma de amor, ese amor más nos va a sanar y nos va a reconstruir. Cuanto más nos alejemos de ese amor y más lo convirtamos en un trueque, o hacia nosotros mismos o hacia los demás, yo te quiero si tú eres como quiero que seas, y si no, no, será, sí, es mejor obviamente esa forma de amor que ninguna forma de amor, pero siempre será un amor profundamente insuficiente. Claro. Doc, ¿por qué no nos vemos a nosotros mismos como realmente somos? ¿Nos Por, resistimos a ello? por una razón. Esta es una pregunta que me he hecho yo a lo largo de muchos años y he llegado a una respuesta que no digo que sea la respuesta. Cuando uno nace, no sabe quién es. Sabe lo que tiene,
ve sus manitas, ve sus piececitos, ve los objetos, los muebles, las escaleras, los cuadros, a sus padres, a sus hermanos, pero no sabe quién es. Y entonces tiene que averiguar quién es, porque la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer en su vida es ¿quién soy yo? Y entonces, ¿cómo lo averigua? Pues lo averigua viendo cómo los demás responden ante su presencia. Si los demás le tratan con cariño, con respeto y con valoración, acabará creyendo que es alguien valioso y se comportará como tal. Si le ayudan a desarrollar autonomía, es decir, capacidad de resolver los problemas, llegará a creer que es perfectamente capaz de hacer frente a las dificultades, aunque le lleve un tiempo. Pero imaginemos que ese mismo niño pequeño, esa niña pequeña, en lugar de recibir del exterior esa valoración, reciben falta de aprecio, desprecio, humillación. Tú no puedes hacer esto, eres demasiado pequeño, no tienes fuerza. Y todo esto va configurando una autoimagen que se queda impresa en el inconsciente y que al final, cuando esa persona, incluso siendo ya adulta, se hace la pregunta ¿quién soy yo?, no responderá de acuerdo a la realidad que es, responderá de acuerdo a la realidad que creyó ser y que se mantiene a lo largo de la vida de esa persona. Es un supuesto dado por el entorno en el que crecemos, en el que nos convencemos de lo que somos, básicamente. Sí, sí. Por eso el entorno tiene tantísima importancia. Ahora bien, la pregunta es ¿dónde está la libertad de la persona? Cuando un ¿Dónde niño, empieza? cuando un niño es muy pequeño, no tiene desarrolladas las áreas del cerebro que son necesarias para poder hacer nuevas interpretaciones, y entonces va asimilando, va absorbiendo esas ideas sin cuestionarlas. Cuando ese niño tiene más edad, ya puede empezar a plantearse ciertas cosas y a cuestionarse cosas que cuando era más pequeño no podía. Entonces, al final, tan importante como lo que nos sucede es cómo yo me relaciono con eso que me sucede. Es decir, cómo yo elijo interpretar eso que me pasa. Si alguien me desprecia, yo puedo interpretarlo, me desprecia porque soy despreciable. O puedo interpretarlo, me desprecia porque realmente no conoce en absoluto mi valor. Si conocieran mi valor, me trataría con más aprecio. Hoy sabemos que muchas de nuestras experiencias no son simplemente reflejo de lo que nos pasa, sino que corresponde a una interpretación que hacemos en relación a eso que nos pasa. De tal manera que el suceso en sí, con sus imágenes, sus sonidos, sus sensaciones, se une a la interpretación formando una huella de memoria que nos da la sensación que solamente obedece a lo que surgió en el exterior, sin darnos cuenta de que también obedece a lo que yo creé, generé con eso que me había pasado. Por eso, cuando una persona cambia la forma en la que interpreta eso que le sucedió, la huella de la memoria cambia. Wow. Y eso es muy profundo porque es una de esas grandes definiciones que uno siempre encuentra por allí que tiene que ver con que no es lo que pasa, sino lo que yo hago con él, cómo construyo mi realidad a partir de eso o cómo la construyo con lo que yo ya tenía, con las herramientas que tenía. Era imposible hacer algo diferente porque no sabía más cómo actuar. Exacto, exacto. Miren, una de las personas que más nos ha enseñado, en este caso a través de los libros, yo conocí a un nieto suyo, pero a él no le conocí personalmente, fue el psiquiatra austriaco Viktor Frankl. Viktor Frankl, por su condición de ser judío, durante la Segunda Guerra Mundial fue internado en varios campos de concentración en la época del Tercer Reich, en la época nazi. Y él se dio cuenta de que a pesar de aquellas circunstancias tan horrorosas, lo que afectaba de una manera determinante en cómo aquellos reclusos
vivían era la forma en la que ellos se relacionaban con lo que les pasaba. Por ejemplo, aquellas personas que ante aquellos horrores decían, ¿qué espero yo de la vida? Y contestaban, nada, no puedo esperar nada de la vida, se iban deteriorando e incluso llegaban a morir. Mientras que aquellas personas que se preguntaban, ¿qué espera la vida de mí? Espera que siga confiando, espera que no tire la toalla, espera que intente ayudar a otros que todavía lo están pasando peor que yo, etcétera, etcétera, empezaban a mejorar su salud. Estamos hablando de entornos terribles. Entonces, Viktor Frankl creó toda una escuela de psicoterapia que se llama la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera la creó Freud, la segunda la creó Alfred Adler y la tercera la creó él. Y él, fundamentalmente, el núcleo de su pedagogía, el núcleo de su psicoterapia, se puede resumir en una frase muy, muy sencilla. La única libertad que nunca te podrán quitar es decidir cómo relacionarte con aquello que te pasa. Wow. Doc, muchos de esos traumas que nos acompañan para tomar esas decisiones o para experimentar eso, lo menciona usted, ocurren cuando estamos niños. Es el entorno del que nos estaba usted hablando un poco, ¿cierto? Que nos marcan y los llevamos para la toma de nuestras decisiones inconscientemente en el futuro, si lo interpreté bien. Ahora, ¿cómo es posible tener una crianza positiva? O sea, ¿cuáles son los parámetros? Porque si bien es cierto que todos intentamos hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos como padres, es inevitable generar esos traumas, es inevitable que todos tengamos traumas de niños por una u otra razón. Ahora, claro, naturalmente me refiero que no sean traumas decisivos como falta de atención, amor, no, etcétera, ¿no? no, lo entiendo perfectamente. Es tremendamente frecuente. No puedo decir que le pasa a todo el mundo porque obviamente estamos hablando de millones de personas, ¿no? Pero sí es extremadamente frecuente. Y la razón es porque cometemos fallos en 6 posibles dimensiones. La primera es la dimensión del querer. No queremos muchas veces de forma incondicional. Sí podríamos dar la vida sin pestañear por un hijo, pero en el día a día hay como una especie de, bueno, yo te quiero más o menos dependiendo de cómo te portes. No es raro oír esa frase, si te portas así, papá y mamá no te van a querer. O si te portas así, Dios no te va a querer. Un Errores, condicionamiento, claro. errores en el querer. Otros errores que cometemos es en el creer. No creemos suficientemente en la capacidad innata de nuestros hijos para encontrar su camino. Entonces, esto puede hacer que intentemos dirigir sus vidas de la manera que nos parece a nosotros la más conveniente, sin tener en cuenta que ellos tienen derecho a su propia vida. Entonces, fallamos en el creer en su potencial. Otras veces nos fijamos más en sus errores que en sus aciertos y fallamos en el valorarles. Fallamos en el valorarles, valorar el esfuerzo que hayan hecho, aunque a lo mejor no hayan conseguido el resultado que querían. Valorar sus deseos de mejorar, valorar su disposición. Fallamos ahí. También podemos fallar en el desafiarles a crecer. Es decir, en el marcarles objetivos para que crezcan, para que realmente ellos vayan descubriendo cómo desplegar su potencial. A veces fallamos en el apoyar. No les apoyamos cuando más lo necesitan. No les apoyamos cuando más le necesitan. Imaginemos, yo voy a poner un ejemplo donde esto sí se hizo bien. Un alumno fue llamado es una situación real, un alumno fue llamado con su padre para hablar con el director. Y el director del colegio le dijo al padre, estando el hijo presente, queremos que se lleve a su hijo del colegio porque su hijo es como un cáncer.
sea, ¿cómo puede uno utilizar la palabra cáncer para hablar de un niño? Entonces, en este caso, el padre sí apoyó a su hijo. Podía haber dicho, hombre, señor director, habla usted, utiliza usted unas palabras un poco duras, mi hijo no es tan malo, no. El padre, al que yo le conozco personalmente, le dijo, yo le voy a explicar por qué me voy a llevar a mi hijo de aquí. Porque mi hijo no puede estar en un colegio donde el director cree que un niño puede ser un cáncer. Ese niño, que hoy en día ya es un adulto, tiene una vida extraordinaria. Entonces, a veces fallamos en el apoyar y otras veces fallamos en el acompañar. Hay cosas que son muy difíciles de llevar a cabo y tienen que llevarla a cabo nuestros hijos, pero es importante que sepan que nosotros, aunque no lo vamos a hacer por ellos, sí les estamos acompañando, que no están solos. Entonces, sencillamente, todos cometemos errores en esto, lo importante es darse cuenta y corregirlo. Doc, ¿cuál es el camino que con todo este conocimiento del que pues ya obviamente nos honra escucharlo naturalmente, nos ofrece para superar esas limitaciones mentales, emocionales y anímicas que no nos dejan avanzar, que básicamente es hablar del camino del despertar de su libro? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a dejar de juzgarnos y de juzgar a los demás. Esto de ponernos etiquetas unos a otros es tremendo. Esto de buscar más lo que nos separa que lo que nos une es tremendo. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar una mentalidad exploradora. De hecho, en el Camino al Despertar, en el libro, comento algo que dijo el escritor francés Marcel Proust, ¿no? Dijo, el verdadero acto del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino que consiste en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. ¿Cómo voy a verme a mí de una forma diferente? ¿Cómo voy a ver a los demás de una forma distinta si no paro de juzgarme, si no paro de juzgarles? Tengo que preguntar, tengo que escuchar, tengo que explorar con interés y con curiosidad. Y es fascinante porque a mí que me gusta tanto las neurociencias, he escrito tanto sobre neurociencia, cuando uno juzga, está utilizando fundamentalmente el hemisferio izquierdo del cerebro. Cuando uno explora, cuando uno busca, cuando uno reflexiona, cuando uno escucha, está usando fundamentalmente el hemisferio derecho del cerebro. Y es extraordinario porque si tú utilizas solo el hemisferio izquierdo para estas cosas, verás una realidad. Mientras que si tú utilizas también el hemisferio derecho, verás una realidad ampliada. Ok, Doc, mire, su tiempo es muy valioso, realmente lo es y yo me siento más que afortunado de tener esta conversación tan extensa con usted y quiero aprovechar los últimos minutos para hacerle una serie de preguntas de respuestas cortas. ¿Le parece? ¿Me ayuda usted con Perfecto. eso? Míreme, ¿cuál es su batalla actual más dura? La resistencia a amar de forma incondicional y a perdonar de corazón ciertas afrentas. Uf, esa batalla creo que la compartimos mucho, Doc. ¿Qué enamoró a su esposa de usted? ¿Qué la conquistó? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que hizo clic y se enamoró. Y Y es parte del encanto. afortunadamente sigue enamorada después de 33 años, igual que yo. Imagínese, un número mágico, el 33. Además, mire, que hubiera podido Doc cambiar su vida que no se dio. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ha sido Quizás, lo. Sí, quizás el haber conocido y haber vivido cosas que he conocido y vivido en mi edad adulta a edad más temprana. ha sido la mejor versión que ha podido ser en el momento que ha correspondido, básicamente. Como todos, debería ser el camino, ¿no? Eh,
Esa es mi forma de verlo. ¿Hay algo de lo que usted se sienta muy orgulloso y que no conozcamos? Está sus libros, sus logros académicos, está todo el aporte que hace a todas las personas, eso lo hace sentir usted maravilloso, lo hace sentir muy satisfecho con su propósito, pero ¿hay algo que lo haga sentir Sí, orgulloso que mire, no esté tan a la vista? sí, de lo que estoy sin duda más orgulloso es de que Dios, eh, a pesar de mis defectos, a pesar de mis limitaciones, me utilice como instrumento para ayudar a otras personas. Una definición corta de amor, doctor Mario Alonso. Dar sin esperar, querer Felici- más allá de lo razonable. Felicidad. Para mí, felicidad es el resultado de comprender en qué consiste verdaderamente amar. Dolor. Consustancial con la naturaleza humana. Sufrimiento, creación de la mente. El dolor no es evitable, el sufrimiento sí. Familia. Lo que más te puede ayudar a crecer y a mejorar. Usted es un hombre que sabe y entiende muchísimo de preguntas trascendentales que nos pueden llevar a encontrar muchos caminos que no son necesarios. Si tuviera la oportunidad de tener frente a frente a Dios en cualquiera sea su forma y hacerle una pregunta, esa pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué puedo hacer para reducir la resistencia que pongo para que entres con más fuerza en mi vida? Y finalmente, doctor Mario Alonso, en 120 años, en 130 años van a encontrarse una foto suya por ahí, en cualquier lugar. ¿Qué debería decir esa foto? ¿Qué le gustaría que dijera en el pie? A Mario le importaron los demás. Como nos importa tanto a nosotros poderlo escuchar, es un honor de verdad tenerlo con nosotros aquí en Libro al Aire, tenerlo conmigo aquí. De verdad ha sido una esperanza que guarda durante muchísimo tiempo, tal vez desde cuando leí su primer libro, el que algún día pudiera tenerlo aquí conmigo y hoy se ha hecho realidad. Doctor Mario Alonso Puig, es un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo.